Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Mesa Permanente para la Formalización Turística del Viceministerio de Turismo. Damos un saludo y agradecimiento a todos los miembros permanentes de formalización turística quienes nos han apoyado en consolidar estas jornadas. Este es un escenario de capacitación y formación para todos los prestadores de servicios turísticos, para los gremios, autoridades nacionales y regionales y demás interesados por conocer y profundizar en temas estratégicos para el sector. El tema que vamos a tratar el día de hoy es trata de personas y ESNA. Les vamos a dejar en el chat del conversatorio, está el listado de asistencia para que por favor se ingresen allí y lo diligencien. Con este listado posteriormente nosotros vamos a enviar la presentación en PDF de lo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy nos acompaña en la mesa para el tema de trata de personas, la doctora Paula Andrea Palacio, Catherine Pedraza, Catherine Vergara, y para el tema de ESNA nos acompaña la doctora Milena Echeverri Campuzano. La doctora Paula Andrea Palacio es comunicadora social y periodista con magíster en Derechos Humanos, se desempeñó como periodista y reportera política, cuenta con experiencia en medios de comunicación como radio y televisión, organización de eventos y agendas regionales. Desde el 2018 hace parte del Grupo de la Lucha contra la Trata de Personas, apoyando los grupos de prevención, el Centro Operativo Antitrata COAT y la articulación y coordinación con los territorios. La doctora Catherine Pedraza es economista, especialista en alta gerencia en la Universidad Militar, candidata a magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Se desempeñó como asesora de la Dirección de Ciencia y Tecnología y el Comando de Transformación del Ejército Nacional. Actualmente hace parte del Grupo de Lucha contra la Trata de Personas, apoyando los grupos de prevención, formulación y seguimiento a los planes de acción territorial. La doctora Catherine Vergara es profesional en desarrollo familiar, especialista en gestión en desarrollo humano y bienestar social empresarial. Hizo parte del Consejo Comunitario de Mujeres de la Alcaldía de Manizales. Asimismo, fue integrante del Gabinete Juvenil Municipal de esta misma entidad, cumpliendo funciones como gerente juvenil del Centro de Recepción de Menores, internado de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Actualmente hace parte del Grupo de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, Centro Operativo Antitrata Personas, COAT. Y la doctora Milena Echeverri es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en el sector público, específicamente en entidades de protección a la infancia, género y o seguridad de justicia. Su trabajo ha estado enfocado en la atención de violencias que afectan de forma particular a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Actualmente se desempeña como referente nacional de prevención de violencias sexuales en la Dirección de Infancia del ICBF. Al finalizar la intervención de las panelistas, vamos a dar un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Allí ustedes van a levantar la mano y nosotros vamos a habilitarles el micrófono para este tema puntual. Bienvenidas y adelante en el conversatorio. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Andrea Palacio Botero y como ya nos presentaron, hacemos parte del Grupo de Lucha contra la Trata de Personas. Voy a compartir una presentación. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación? Sí, Paula, ya se ve. Bueno. La idea del día de hoy es que vamos a hablar sobre el rol que tiene el Ministerio del Interior en la lucha contra la trata de personas, hacer un breve recorrido por las generalidades conceptuales del delito,
presentarles el Plan Nacional de Prevención, que es nuestra herramienta bandera en temas de prevención de la trata de personas, y presentarles la ruta de asistencia y protección a las víctimas. Entonces, el Ministerio del Interior pues es el líder de la política pública para la lucha contra la trata de personas, además es el presidente y la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, que es el máximo órgano consultivo del Gobierno Nacional en esta materia. Coordina y articula los programas de asistencia y protección a las víctimas de trata a través del Centro Operativo Antitrata COAT. También prestamos asesoría y asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación, actualización y seguimiento de los planes de acción de los comités territoriales, sea departamentales, distritales o municipales. También hacemos seguimiento a la implementación de los planes de acción territorial, a través de los cuales se descentraliza la política pública, que es la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas. ¿Qué es importante? ¿Qué conceptos son importantes tener en cuenta sobre trata de personas? La trata de personas es un delito que vulnera gravemente los derechos humanos, la autonomía, la dignidad y la libertad de las personas. Es un delito transnacional que generalmente está ligado a otro tipo de negocios ilícitos, al negocio de las armas y el narcotráfico. El traslado de las víctimas puede darse dentro del territorio nacional o fuera del país de origen y puede ser en forma temporal o permanente. Es muy importante tener en cuenta que el consentimiento dado por la víctima no exonera la responsabilidad penal de sus victimarios ni la excluye de recibir los programas de asistencia y protección con los que cuenta el Estado para atender a las víctimas de trata. Es importante tener en cuenta que en este sentido vamos a entender a la explotación como la obtención de un beneficio económico o cualquier otro beneficio para lucrar a un tercero. Y también tener en cuenta que los métodos de captación o las formas más comunes para captar a las personas son las ofertas laborales, las ofertas de estudio o las propuestas amorosas, generalmente a través de las redes sociales. Es importante tener en cuenta que el tipo penal de trata, la trata de personas está tipificada en el Código Penal colombiano en el artículo 188A, que establece que el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación, incurrirá en prisión de 13 a 23 años y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. ¿Quiénes pueden ser víctimas de trata de personas? La trata de personas es un delito que no distingue sexo, edad o condición económica. Cualquier persona puede ser víctima de este delito. Sin embargo, teniendo en cuenta las estadísticas mundiales y nacionales, podemos hablar que la trata de personas tiene una población más vulnerable. En este caso son las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Y que a pesar de que se ven todos los estratos socioeconómicos, generalmente las víctimas son personas que tienen problemas económicos, pocas oportunidades de acceso a la educación, dificultades intrafamiliares y baja autoestima que las hace vulnerables a este delito. ¿Cómo son sometidas las víctimas? Generalmente a través de violencia, persuasión o engaño, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces las víctimas saben a qué van. Pero, como les conté anteriormente, pues ese consentimiento dado por la víctima no exime el delito ni exime al victimario de su responsabilidad. ¿Cuáles son los comportamientos comunes de los victimarios para hacer que las víctimas accedan a sus peticiones? Pues generalmente con mentiras, falsas promesas sobre las condiciones laborales que les ofrecen, les retienen su dinero, los documentos de identidad, las aíslan, las incomunican, las amenazan, no solo a ellas, sino también a sus familiares, y ejercen violencia física, verbal, psicológica o sexual sobre las víctimas. También las someten al consumo de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, y generalmente les imponen unas deudas que son impagables. El marco normativo
de la trata de personas, digamos, en Colombia, pues tenemos la ley 800 de 2003, que es a través de la cual Colombia adopta el protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Luego tenemos nuestra ley macro, que es la 985 de 2005, que es la que adopta las medidas contra la trata de personas y dicta las normas para la atención y protección de las víctimas de este delito. Posteriormente tenemos el decreto 1069 de 2014, que es mediante el cual el Gobierno Nacional reglamenta parcialmente la Ley 985, y posterior a esto el decreto 1066 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector administrativo interior, que es el que compila al 1069 y determina las competencias de las entidades y los servicios que están contemplados en los programas de asistencia y protección a las víctimas. Hay una sentencia muy importante que es la C470 de 2016, que declara inexequible un parágrafo de la ley 985 en la que se establecía que era obligatorio tener la denuncia de la víctima para poder acceder a los programas de asistencia inmediata. Entonces esta sentencia deroga este parágrafo y ya no es necesario que las víctimas denuncien para poder tener la asistencia inmediata. Y por último tenemos el decreto 1818 del 2020, que es la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas, que fue formulada y sancionada el año pasado. Y es como nuestra política pública y quien orienta y determina todos los programas, actividades y estrategias que se adelantan desde el orden nacional y territorial para luchar contra la trata de personas. Es importante tener en cuenta ciertos elementos frente a este delito, y es que generalmente se presenta a través de acciones violentas como el rapto y el secuestro, pero vuelvo a insistir en que a veces se hace de manera voluntaria el traslado y, digamos, los demás momentos de la trata de personas sin eximir esto de la culpa al victimario. En la mayoría de las ocasiones las víctimas son engañadas a través de ofertas laborales llamativas, oportunidades de estudio en el exterior, facilidades de viaje y excelentes ingresos. Y normalmente son contactadas a través de redes sociales, correos electrónicos, clasificados de trabajo o estudio, propuestas sentimentales, promesas de mejorar su calidad de vida, y lo más común es que sea a través de familiares, amigos o conocidos que buscan ganarse su confianza para poder presentar las ofertas engañosas. La trata de personas tiene dos modalidades, la externa y la interna. La externa es la que tiene que ver con el desplazamiento de la víctima con fines de explotación fuera de su país de origen, y esto generalmente o siempre se tiene que dar el cruce o traspaso de fronteras, pero también vemos que hay trata interna, y es el desplazamiento de la víctima con fines de explotación dentro del territorio nacional. Las finalidades de explotación de la trata de personas más comunes o contempladas por la ley colombiana son la explotación sexual, que tiene que ver con la explotación de la prostitución ajena, el turismo sexual, la pornografía y otras actividades sexuales. Esta finalidad afecta principalmente a las mujeres y niñas. Sin embargo, pues la trata de niños y jóvenes varones se ha incrementado en los últimos años. También tenemos los trabajos o servicios forzados, y es el sometimiento de la víctima para realizar actividades y trabajos en contra de su voluntad, y generalmente se presenta en fábricas, minas, ladrilleras, en temas de construcción, pesquería, agricultura o en el servicio doméstico. Y esto son actividades sin remuneración justa ni cumplimiento de las leyes. También tenemos la finalidad de la esclavitud, que es el estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho de propiedad. La extracción de órganos, que es la extracción forzada y la comercialización de los tejidos y los órganos humanos. La mendicidad ajena, que es la situación en la que la persona es obligada a ejercer la mendicidad, instrumentalizada o utilizada para obtener beneficio para un tercero.
valiéndose de su situación de vulnerabilidad e indefensión. Generalmente afecta a los niños. El matrimonio servil. En el matrimonio servil, la víctima es obligada a tener un vínculo conyugal sin aprobación. Es una situación de esclavitud, aislamiento y control. Se presenta violencia física, sexual y reproductiva generalmente. Y también se puede presentar la explotación laboral o sexual, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima por encontrarse fuera del contexto habitual o en otro país. Esta finalidad es muy presentada en aquellas formas de captación a través de propuestas sentimentales. Y la servidumbre, que es la obligación a trabajar o prestar servicios de los cuales la persona en cuestión no puede escapar y no puede modificar, y generalmente se da en contextos de labores domésticas. ¿Quiénes pueden ser los tratantes de las víctimas y qué factores influyen en la comisión de este delito? Bueno, la trata de personas no distingue ni sexo, ni edad, ni condición social, así que cualquier persona, tanto como puede ser víctima, puede ser victimario. Y generalmente pues, puede ser un desconocido, un amigo, un allegado a la familia, un compañero de estudio o de trabajo. Es importante tener en cuenta que existe una relación directa entre las redes de trata de personas y las redes de tráfico de migrantes, pues ya que estos facilitan el transporte y el desplazamiento irregular de personas de un país a otro para captarlas y explotarlas. Teniendo en cuenta el fenómeno migratorio que estamos viviendo proveniente de Venezuela, pues uno de los puntos o de los factores más importantes de las preocupaciones del Ministerio del Interior es prevenir y proteger a las mujeres migrantes venezolanas que están en condiciones de vulnerabilidad, ya que esto las predispone y aumenta su riesgo frente a la trata de personas. Esta es como una introducción sobre los conceptos básicos y las generalidades del delito. Vamos a pasar a explicar el Plan Nacional de Prevención. Si quieres, te sientas acá y pasa. Pero rápido. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos. El siguiente punto que vamos a tener en esta intervención es el Plan Nacional de Prevención para la lucha contra la trata de personas. Bueno, en cuanto al objetivo general que tiene este plan, es sensibilizar e incentivar acciones para la población para que puedan prevenir y también realizar la denuncia pues, de posibles casos de trata de personas en los diferentes entornos, sobre todo en los más cercanos. A modo de contextualización, tenemos que el Ministerio del Interior, como les comentaba anteriormente mi compañera Paula, adoptó la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas a través del Decreto 1818 del 2020. Es así como se ha venido creando la campaña Cero Complicidad con la Trata, mediante la que se busca potencializar el concepto de no ser cómplice de este flagelo que atenta a la dignidad humana. Esta se da a partir del 2020. La campaña Cero Complicidad con la Trata lo que busca es generar un concepto de apropiación del tema y de eliminar pues todas estas barreras de temor y de miedo a denunciar, tanto por la ciudadanía en general como también por las propias víctimas. Entonces lo que busca esta campaña es eso, que se pierda ese temor a denunciar y tengan unos canales de denuncia de pronta respuesta. En cuanto a las acciones estratégicas, tenemos que divulgar esta campaña en 6 públicos objetivos que son escogidos según las necesidades dadas en los diferentes territorios a nivel nacional. Esto también varía según las dinámicas del delito y las realidades actuales del país. Al establecer este tipo de etapas pedagógicas e informativas,
pues se busca poder llegar a toda esta población para que puedan también identificar las distintas rutas y los canales de atención a nivel nacional, que los veremos más adelante. En cuanto a los grupos objetivos que les estábamos mencionando, encontramos niños, niñas y adolescentes, jóvenes, estudiantes de instituciones educativas y de universidades de los primeros semestres, porque son como los que están más propensos a este tipo de propuestas o los que están más expuestos a este delito. Entonces, al ser como esta población vulnerable, por eso tenemos dentro del grupo objetivo los universitarios de los primeros semestres. Tenemos a la población migrante, las comunidades que habitan en zonas en las que hay presencia de actores armados ilegales, comunidades indígenas y por último están las aerolíneas, hoteles y operadores turísticos. En cuanto a las acciones de impacto que se han realizado, se han venido haciendo unas articulaciones en el sector educativo, en el cual hemos podido capacitar a 75 rectores y profesores de los diferentes colegios de la Mojana Sucreña, y se han venido capacitando tanto en la contextualización del delito de trata de personas como en las diferentes herramientas de prevención para que también puedan ser como socializadas y compartidas con sus estudiantes y pues puedan llegar a, digamos, toda esta información pueda ser difundida dentro de estas instituciones educativas. La articulación con los funcionarios públicos, el Ministerio del Interior ha venido realizando algunas sesiones de formación virtual sobre la prevención del delito en los 32 departamentos del país. Se han venido capacitando a 126 gestores sociales y 601 funcionarios públicos. Esto se ha venido desarrollando pues, a lo largo de esta vigencia del 2021. La articulación con las entidades privadas, bueno, para este año, en la conmemoración que se realizó del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, se realizó una articulación con el sector de turismo en el departamento de Bolívar, específicamente en la ciudad de Cartagena, para realizar una articulación con Asobares, Corpoturismo, Cotelco, Acodre, Sanato, Fontur y agremiaciones de bares y discotecas. Esto se realizó en la ciudad de Cartagena, como les indicaba, el 31 de julio del presente año. Esta estrategia va encaminada a que toda la población conozca los canales de prevención con el fin de mitigar este delito. Nosotros como Ministerio del Interior contamos con la línea gratuita nacional contra la trata de personas, que es la 018-052-2020. Este servicio es gratuito, está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que estamos buscando es que se pueda difundir y se pueda compartir esta línea para que la gente tenga una línea de contacto en la que pueda llamar a denunciar y que no tenga como ese temor de llamar a comentar lo que está sucediendo, y que si decide que estas llamadas no quieren que se conozca quién es la persona que la está realizando, también pueden ser anónimas, y eso es lo que queremos, que conozcan que se está contando, digamos, con toda la seguridad para que puedan denunciar y no correr algún riesgo. También contamos con el correo institucional de la línea trata de personas @mininterior.gov.co, pues ya después de las llamadas que se reciben o a través de este correo también se pueden realizar las denuncias y se envía, digamos, que toda la documentación soporte para que se pueda realizar pues una articulación más rápida. Para este año se viene implementando el sello Cero Complicidad con la Trata. Este símbolo lo que hace es certificar a los establecimientos comerciales, bares, restaurantes y hoteles que son espacios libres de trata de personas. Entonces, pues este sello es el que se ha venido compartiendo en los diferentes establecimientos, y para este año lo tenemos, como yo digo, Cero Complicidad con la Trata. Bueno, esta difusión de información, en todo el material que estamos realizando la difusión de tenemos la creación de un código QR que dirige esta información multimedia sobre las finalidades de la explotación y la trata de personas. Entonces,
Como lo van a ver ahorita en pantalla, este código pues está al acceso de todas las personas. Se están instalando rompetráficos tanto en terminales aéreos como terrestres. La idea es que puedan conocer pues todas las tipos que hay de este delito, que puedan acceder a los diferentes canales de denuncia, y también hay algunos ejemplos de casos para que también conozcan y se den cuenta que hay diferentes modalidades de este delito. Acá encontramos como los diferentes plegables que tenemos. Esta implementación del sello pues se está fijando en los principales establecimientos turísticos de diferentes ciudades. Se inició en Cartagena, como lo están observando, pero ya se han realizado algunos recorridos también en Cali, en Santa Marta y en Cúcuta. También contamos con estos habladores, que son los que se están entregando pues en los diferentes establecimientos. También se están colocando en todos los módulos de información. Se busca que más adelante también puedan ser difundidos y colocados en los diferentes centros comerciales, que se puedan colocar también en los módulos de los aeropuertos, donde pues la gente hace su check-in y puedan realizar pues también pues el intercambio de esta información. Tenemos entonces una alianza con el sector turístico, Corpoturismo, Asobares, Fontur y Anato, que son pues los actores privados que pues estamos vinculando para prevenir este delito de la trata de personas. Este es el sello que se está colocando en los diferentes establecimientos. Como les comentaba, toda esta información y todos estos entregables tienen el código QR. Las acciones futuras para la prevención con apoyo pues de cooperantes internacionales esperamos que se puedan colocar y difundir en los diferentes terminales aéreos y terrestres, como les venimos adelantando. Todo esto se va a difundir también en las vías nacionales, en los peajes. Esperamos que también se pueda colocar en las diferentes bandas de todos los aeropuertos donde pues llegan y salen pues estos pasajeros. Y en los diferentes paraderos tanto de buses como de metro. También al interior de los vuelos, que se pueda colocar toda esta información y todo este material que tenemos digital también al interior de los diferentes vuelos. Como se les había indicado, nosotros ya iniciamos con la capacitación de diferentes establecimientos institucionales. Entonces la idea es poder llegar a todos los puntos del país, seguir capacitando a los docentes y rectores para poder también difundir este plan. Todo lo de la intervención en los espacios públicos se viene adelantando, se está buscando también que se pueda realizar en los centros comerciales, que se puedan también compartir estas líneas de denuncia. Como se les muestra en esta imagen, también estamos buscando que se pueda colocar en todos los espacios donde las personas tomen también su transporte, ya sea en metro, Transmilenio o en los diferentes paraderos como lo observaban anteriormente. Lo que estamos buscando con esto es poder socializar y que la gente conozca nuestras líneas de denuncia para que puedan hacer pues uso de estas y denunciar sin ningún temor. Estos son los correos y otros canales de denuncia. Tenemos el correo del COAT, @mininterior.gov.co, el de la coordinación COAT, @mininterior.gov.co, y el de la línea trata de personas, @mininterior.gov.co. En cualquiera de estos correos también se recibe cualquier tipo de denuncia en cuanto al delito de la trata de personas. Para los centros solidarios transitorios para migrantes, se prestarán asesorías y acompañamientos en estos centros para prevenir este delito, para poder activar estas rutas de protección y asistencia,
para esta población migrante. La idea es poder llegar a todos estos pasos fronterizos también para que lo puedan conocer y pues no sean víctimas, ya que pues la mayoría de estas personas que están pasando por estos puntos y por estos pasos son muy vulnerables a este delito. Esta sería como la intervención en cuanto al Plan Nacional de Prevención del Delito de la Trata de Personas. Voy a darle paso a mi compañera Catherine Vergara para que haga su presentación. Muchísimas gracias. Mientras la doctora Catherine da inicio, quiero recordarles que tenemos para este tema de trata hasta las 4 de la tarde, perdón, para dar inicio a la doctora Milena con el tema de ESNA. Perfecto. Sí, señora. Listo, adelante, muchas gracias. Bueno, reciban nuevamente un cordial saludo. A continuación me corresponde exponer de manera general la ruta de protección y asistencia para las víctimas del delito de trata de personas. Agradecemos de antemano la invitación a este espacio. Consideramos que son escenarios justamente para poder unificar criterios, conceptos, conocer las generalidades frente al delito de la trata, conocer las rutas y estos canales de denuncia. Antes de ello, queremos dar respuesta a algunos comentarios que nos hacen en el chat. La señora María nos dice que es importante exponer que no existe un prototipo monotético de víctima de trata. Sin embargo, sí existen factores precipitantes y predisponentes ante la trata de personas. Efectivamente, como lo planteaba mi compañera Paula al inicio, la trata de personas no distingue condición económica, política o por razón de raza, género, sexo. Sin embargo, como usted lo plantea, efectivamente sí hay también como unos factores que generan una mayor vulnerabilidad. Efectivamente, son como, digamos, las condiciones económicas, precarias tal vez, que hacen que las personas accedan más fácilmente, por ejemplo, a una oferta laboral fraudulenta. Sin embargo, tenemos, y cabe la pena resaltar, muchos casos de víctimas que tienen un alto nivel educativo, por ejemplo, y que han recibido ofertas laborales fraudulentas en el exterior. Continuamos con el siguiente comentario, donde nos indican que la señora Diana nos habla de dónde se pueden reclamar avisos para colocar en los hoteles y códigos QR, y César también nos indica que en el municipio de Montenegro no cuentan con terminal de transportes, sin embargo hay otros puntos de salida. Tienen la oportunidad de contar con estos avisos para la promoción de la prevención del delito. Si les parece, al final de la sesión pueden tomar mi número telefónico y podríamos coordinar en una posible visita al territorio donde ustedes se encuentran para precisamente poder hacerles llegar este material. Bueno, sin más preámbulo, entonces, ¿me confirman por favor si están observando la pantalla? Perfecto. Sí, señora. Listo. Bueno, la ruta de protección y asistencia para las víctimas del delito de trata de personas tuvo un ajuste y una retroalimentación muy reciente, precisamente con el objetivo de poder aterrizar los diferentes ejes y enfoques que nos plantea el decreto 1818 del año 2020. Mis compañeras ya hicieron alusión a dicho decreto, que es nuestra Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, y básicamente es como esa hoja de ruta que nos permite implementar todos estos planes de acción a nivel territorial.
La ruta de protección y asistencia contempla unas fases que ustedes pueden observar en pantalla. Voy a tratar de acercar un poco para que puedan mejor observar de mejor manera, y básicamente esta ruta lo que pretende es ser muy clara y dar a conocer cuáles son primero esos canales de denuncias. Entonces tenemos esa primera fase que hace referencia a la recepción del caso. Es muy importante que todos los funcionarios, en este caso que nos acompañan en el día de hoy, funcionarios del sector turismo, puedan conocer a dónde dirigirse, cuáles son esos canales disponibles. Para nosotros cualquier fuente de información es importante para tener conocimiento de un caso de trata de personas. Cualquier medio de comunicación, diligencia judicial, comunicaciones oficiales u otras fuentes de información. Mi compañera ya hacía referencia a la línea gratuita nacional de lucha contra la trata de personas. Esta línea 018-1052-2020, la cual invitamos por favor a que hagan difusión de ella. Es una línea principalmente de asesoría y prevención. Sin embargo, a través de este canal hemos podido articular casos de trata de personas. Cuando tenemos el reporte de una víctima, el funcionario que diligencia el relato de caso remite automáticamente al Centro Operativo Antitrata de Personas. El Centro Operativo Antitrata de Personas COAT es esa herramienta interna del Ministerio del Interior que permite articular y coordinar con las entidades competentes los casos de trata de personas conforme a sus competencias específicas. Una actualización que también tuvo la ruta es la inclusión de diferentes aplicaciones. Ustedes ya habrán escuchado o conocen Libertap. Esta herramienta de Migración Colombia también nos ha permitido canalizar casos, articular, y toda la información reportada a través de dicha aplicación, a través del botón de pánico, inmediatamente es allegada también al Ministerio del Interior, en este caso al Centro Operativo Antitrata de Personas. Yo trataré de avanzar un poco más rápido para por cuestiones de tiempo poder alcanzar a exponer toda la ruta. Como les mencionaba, cualquier entidad puede poner en conocimiento al Ministerio del Interior un caso de trata de personas. Sin embargo, no cualquier entidad, digamos, puede estar capacitada o tiene conocimiento de algunos reportes de caso que son necesarios para activar la ruta de protección y asistencia. En este sentido, cualquier entidad pública, organización de la sociedad civil y cooperantes internacionales que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento del caso y puedan reportarlo ante el Ministerio del Interior, pues contamos también con estos canales como el correo de línea trata de personas y a través de la página del Ministerio del Interior. Una vez tenemos la recepción del caso, pasamos a la fase de caracterización. Es muy importante identificar a qué modalidad pertenece el caso. Para la modalidad externa, que corresponde a la situación de un colombiano explotado en otro país, o cuando tenemos un extranjero explotado en Colombia, articulamos esas acciones pertinentes. En el caso de trata externa, ponemos en conocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través del consulado correspondiente se brinde esa asistencia de emergencia. En cuanto a los extranjeros explotados en Colombia, más adelante tenemos un capítulo, veremos que tenemos un capítulo especial para esta población migrante explotada en Colombia y cómo la ruta debe ajustarse de acuerdo a la necesidad y a la particularidad que presenta el caso. Cabe resaltar que esta es una ruta que se diseñó desde el orden nacional y el trabajo que actualmente estamos realizando es poder descentralizarla con todos los comités territoriales para que ellos puedan ajustarla de acuerdo como a su particularidad regional y a su presencia institucional. Como pueden observar, esta fase de caracterización contempla también el poder identificar a qué finalidad corresponde la situación de trata de personas que estamos analizando, recibiendo en el momento. Es diferente, por ejemplo, atender a una víctima
que es una víctima de explotación sexual o de mendicidad ajena, trabajos o servicios forzados y las demás finalidades que les exponía mi compañera al inicio. La idea de la ruta, como les mencionábamos al inicio, es poder aterrizar de manera más clara y poder implementar esos enfoques que también son transversales, el de derechos humanos, interseccionalidad, territorial y el criminológico. Pasamos a la tercera fase y quiero de pronto detenerme un poco más en esta fase que es la más extensa. Una vez tenemos la caracterización del caso, conocemos cuál es esa modalidad, finalidad, particularidades y necesidades, desde el Centro Operativo Antitrata se remite al comité territorial del lugar donde se encuentra la víctima. Y en esta fase 3, que corresponde ya a la fase de coordinación y articulación, una vez identificado el lugar donde se encuentra la víctima y requiere recibir la asistencia respectiva, se coordina según, como les mencionaba, esas necesidades particulares. Y lo que pretendemos con esta ruta es ser muy claros y muy precisos en las diferentes fases. Recordemos que hay una fase de asistencia inmediata. Rápidamente mencionar que esta fase tiene una duración de 5 días, que pueden ser prorrogables 5 días más. Y la intención de la ruta es poder ser muy clara al momento de identificar cuál es la competencia que tiene tanto la entidad del orden nacional y cuál es esa competencia desde el orden territorial. Lo mismo sucede con la fase de asistencia inmediata, que tiene una duración de 6 meses, que pueden ser prorrogables por 3 meses más. Estas fases contemplan todo lo referente a la estabilización de la víctima, repatriación, retorno a su lugar de origen o al lugar donde desea radicarse, expedición de documentos de identificación en el caso de las víctimas ser repatriadas y que le hayan retenido sus documentos, pues toda esta labor de expedición de documentos de manera prioritaria la solicitamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y así sucesivamente con cada servicio solicitamos a la entidad de acuerdo a su competencia específica. Recordar también que a nivel nacional el comité interinstitucional está conformado por 15 entidades que tienen competencia directa precisamente en la protección y asistencia para las víctimas. Y uno de los valores agregados tal vez más importante de la ruta es poder diferenciar de acuerdo al enfoque cuál es esa ruta que debe activarse una vez se tiene conocimiento del caso. Por ello insistimos en que si bien hay una ruta planteada, esta debe adecuarse a las características de la víctima. Entonces, brevemente, no es lo mismo, por ejemplo, atender un caso que involucra la población de niños y adolescentes. Para ello direccionamos con el ICBF, específicamente desde la Dirección de Protección, y articulamos, y dicha entidad articula a su vez ya sea con el defensor de familia, comisario o quien haga sus veces, en este caso el inspector de policía. Desde el enfoque fronterizo y migratorio les comentaba que hay un capítulo especial para la población migrante. Y un primer paso es poder conocer si esta víctima migrante, pero en este caso, ya les voy a hablar de los migrantes venezolanos. Esta primera parte aplica para cualquier ciudadano extranjero en Colombia. Es importante entonces en primera medida determinar si este extranjero desea retornar a su país de origen. Para ello lo que hacemos inmediatamente es poder informar al consulado correspondiente, tramitar ese salvoconducto para la salida del país. Todo esto se realiza a través de Migración Colombia y por razones de asistencia humanitaria, la víctima debe recibir estos servicios que se contemplan en la fase de asistencia inmediata. A su vez, informamos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos como canal diplomático puedan informar al respectivo también consulado del país de origen al que pertenece la víctima. Les mencionaba que tenemos un capítulo especial para los migrantes venezolanos. Sabemos que esta crisis humanitaria derivada del fenómeno migratorio, pues precisamente ha
implicado que tengamos un aumento significativo de casos de víctimas de trata de personas de dicha nacionalidad. La mayoría de migrantes han solicitado radicarse en Colombia y para ello es importante conocer esa oferta institucional desde las entidades del orden nacional y territorial. Primer paso, entonces, regularizar su estatus migratorio. El comité territorial debe brindar esa asistencia también. Y de acuerdo con lo señalado en el COMPES 3950-2018 y el más reciente decreto 216 de 2021, que es este Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, bajo el régimen de protección temporal y su resolución 0971 de 2021, por la cual se implementa este estatuto, pues la idea es poder agilizar ese trámite para que la víctima pueda regularizarse en Colombia, teniendo en cuenta que precisamente esa regularización lo que va a facilitar es el acceso a los demás servicios que contempla la asistencia inmediata, especialmente cuando la víctima desea, por ejemplo, acceder a un empleo formal, a educación, convalidar sus estudios y demás. Quería hacer solo un poco de énfasis en este enfoque fronterizo y migratorio, teniendo en cuenta que ya el tiempo, el tiempo apremia. Tenemos el enfoque diferencial que hace referencia especialmente a esas personas con discapacidad. Cuando tenemos una víctima con un tipo de discapacidad auditiva, visual, sordoceguera u otro tipo de discapacidades, desde el Ministerio del Interior articulamos a su vez con otras dependencias que hacen parte de esta cartera. Por ejemplo, articulamos en este sentido con el Grupo de Gestión en Discapacidad para la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal. Tenemos casos, por ejemplo, de víctimas que son repatriadas, que tienen una discapacidad auditiva y sordoceguera y a través del INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos, solicitamos la asignación de un intérprete para el recibimiento de la víctima en el aeropuerto. Generalmente las víctimas llegan a Bogotá haciendo escala y posteriormente son trasladadas a su lugar de origen. Y a nivel territorial se articula con el Comité Territorial de Discapacidad respectivo. Tenemos también el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Últimamente, de hecho, hemos tenido un aumento significativo de víctimas pertenecientes a esta población y lo que hacemos es direccionar con la, valga la redundancia, Dirección de Derechos Humanos para que ellos a su vez se articulen con esos mecanismos de género y gobernaciones de las alcaldías y gobernaciones. Rápidamente continuamos con el enfoque de género, especialmente cuando tenemos mujeres víctimas de explotación sexual. Direccionamos por un lado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y a nivel territorial con las Secretarías de la Mujer o mecanismos de género. Finalmente tenemos el enfoque étnico. Desde este enfoque nos articulamos con estas otras dependencias que también pertenecen al Ministerio del Interior, con la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y con la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras según corresponda el caso, para que en virtud de lo establecido en el convenio 169 de la OIT se pueden articular estas acciones correspondientes, verificando a qué grupo étnico pertenece la víctima y a nivel territorial articular con la Oficina de Asuntos Étnicos presentes en cada territorio. Como ustedes pueden observar, esta ruta, reiteramos, pues se ajusta de acuerdo a las particularidades y de acuerdo a la población que pertenece la víctima. A la que pertenece la víctima, creo que en el chat tenemos una inquietud, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo observar acá en el chat? María nos pregunta si... Sí, señor. Bueno, discúlpame que te interrumpa. Digamos que lo que teníamos de pronto pensado es, para poder dar continuidad y que nos alcance el tiempo, que la doctora Milena haga su intervención y al final de la intervención de ella, que son 15 minuticos, 15 minutos, poder hacer la ronda de preguntas y respuestas,
para que todas las personas que han escrito por el chat lo que hagan es levantar la mano y empezar a hacer las preguntas. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, claro que sí. Entonces Exacto. al final tendríamos el espacio para Claro que sí, sí señora. las inquietudes. Muchas gracias. Yo ya solo un minuto más me demoro en la Claro última que sí. fase de... Vale. Muchas gracias. Tenemos la última fase que corresponde a la fase 4 de finalización. Bueno, antes de ello recordar que la ruta también pretende ser muy clara con los comités territoriales, ya que cada comité, ya sea departamental, municipal o distrital, debe contar con unos formatos de asistencia para que cada comité tenga la trazabilidad, por ejemplo, del acta de inicio, de la prestación de los servicios. Si la víctima desea desistir o se debió interrumpir la asistencia, cada comité debe ser muy organizado con esta información para que al momento de solicitarles nos puedan dar cuenta como de toda la trazabilidad y la atención brindada a la víctima de trata de personas. Les mencionaba que la última fase corresponde a la finalización. ¿Y qué pretende esta fase? Evaluar, por una parte, cómo fueron esos servicios de protección y asistencia brindados a las víctimas, conocer ese resultado sobre el restablecimiento de los derechos, conocer en qué etapa inicial, por ejemplo, de vulnerabilidad se encontraba la víctima y cómo a través de la prestación de estos servicios la víctima pudo dar continuidad a su proyecto de vida. Recordemos que hay unas víctimas directas, pero las víctimas indirectas, según lo contemplado en el decreto 1066 de 2015, también deben recibir asistencia, y estas víctimas indirectas hacen referencia a los familiares de la víctima en primero o segundo grado de consanguinidad o de afinidad, y también dependiendo de como de esa relación, un poco de dependencia que tenga la víctima. Cada comité al finalizar esta etapa debe tener un acta de cierre, y justamente esta etapa también lo que permite es poder identificar qué dificultades hubo al momento de asistir a la víctima, ya que hay algunos comités que de pronto son recientemente creados, y pues la idea es poder evaluar constantemente cuáles fueron esas dificultades y cuáles son esas acciones de mejora para poder asistir a las víctimas que posteriormente se presenten. En esto consiste la etapa de asistencia para las víctimas, y al final entonces estaremos atentos a cualquier inquietud adicional que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Milena Echeverry. Si quiere podemos proceder con el tema de extra. Tenemos 15 minuticos para poder dar inicio a la ronda de preguntas sobre cada tema. Gracias Nubia, y buenas tardes para todas y para todos. Gracias especialmente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por este espacio, así que teniendo en cuenta como un poco los tiempos apretados y que seguramente frente al tema tanto del concurso, pero sobre todo como todo el desarrollo que ha venido haciendo el Ministerio del Interior sobre el tema de trata, van a surgir preguntas. Voy a procurar por no demorarme demorarme entre 10-15 minutos para que así nos rinda mucho más el tiempo. Así que voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ahí la están viendo. Sí, señora. Listo. Ya se ve. Denme un momento. Espérense que esto se me sale acá. Ya. Entonces, como quizás a ustedes pudieron darse cuenta si revisaron la agenda de esta jornada de asistencia técnica, el espacio en el que les voy a hablar en este instante, vamos a hacer la presentación de una estrategia que venimos desarrollando en el nivel nacional, concretamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Trabajo y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la prevención y la erradicación de la ESNA. Esta estrategia concretamente se llama el Concurso Nacional de Buenas Prácticas contra la ESNA, Protegerlos es conmigo. Este concurso tiene como principal objetivo reconocer todas esas experiencias
territoriales, que los distintos municipios, empresas, operadores turísticos, academia, sociedad civil vienen desarrollando desde hace un buen tiempo para lograr la implementación de la línea de política pública que tiene que ver con la erradicación y la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que generalmente la nombramos por sus siglas como ESNA. Además del concurso, tener ese propósito central de reconocer las experiencias que venimos implementando en los territorios para combatir este flagelo, pues al mismo tiempo lo que vamos a hacer con estas experiencias que logren resultar ganadoras es que haremos la sistematización de las mismas para empezar la conformación de un Banco Nacional de Buenas Prácticas contra la ESNA. Esto nos va a permitir que cada vez podamos reconocer más fácil quiénes son esas instituciones, organismos, empresas, operadores que vienen desarrollando estrategias y cómo pues nos podemos articular para complementar lo que nosotros también venimos haciendo. Esto, como un propósito secundario del concurso, también es que al momento de entrar a reconocer estas experiencias, lo que esperamos es que cada vez se haga en el país como una mayor motivación o se presente una mayor motivación para poder presentar o realizar iniciativas especializadas en el abordaje de la ESNA. Ustedes como operadores turísticos, pero también como servidores públicos, que trabajan concretamente con el tema del turismo responsable y libre de delitos, saben la relevancia que tiene trabajar concretamente la ESNA, que sabemos que uno de los contextos en los que se presenta y con mayor preponderancia, por lo que ha requerido como una intervención muy particular, es en el contexto de los viajes y turismos. Y lo otro que vamos a hacer es que todas esas iniciativas que se postulen, sin importar si resultan ganadoras o no, pues vamos a diseñar como todo un plan de acompañamiento y asistencia técnica para entrar a fortalecerlas en los puntos en que aún podemos llegar a presentar falencias. Además, también como retroalimentarnos entre las mismas, hacer intercambios de experiencias que nos permitan pues conocer cómo en otros lugares del país se han venido haciendo iniciativas similares a las que desarrollamos, pero han logrado superar ciertos obstáculos que quizás hoy nosotros estemos presentando. Aquí están las fases del concurso. Por la razón por la que estamos hoy aquí presentándoselos es porque justamente estamos en la fase de postulación, en la que estamos buscando que las iniciativas se postulen, se inscriban en este concurso. El concurso se lanzó el pasado 23 de septiembre en el marco del Día Internacional contra la ESNA. Y a partir de ese momento se abrieron las inscripciones, las postulaciones, y estas van a ir hasta el 15 de noviembre. O sea que en este instante, hoy es 14, nos queda un mes precisamente para poder hacer estas postulaciones de las iniciativas que ustedes vienen desarrollando. Es muy importante tener en cuenta que las iniciativas que buscamos son aquellas que abordan la ESNA en general. Eso quiere decir que no están dirigidas solamente a aquellas que trabajen o prevención o atención o control o judicialización, sino que son todas las que se realicen, ¿cierto? Sin importar ese ámbito específico de abordaje. Ustedes seguramente, muchos pues por estar en el tema del sector turístico, la mayoría de las prácticas van a estar relacionadas con la prevención de la problemática, pero también los servidores públicos que estén acá van seguramente a desarrollar muchas estrategias en conjunto con policía, inspecciones de policía y demás que tienen que ver ya con la parte del control de la problemática. Todas, sin importar si es del uno o del otro abordaje, son bienvenidas y hay que tener en cuenta que para esta primera versión del concurso vamos a dar un puntaje adicional a las iniciativas que sean concretamente para combatir la práctica de la ESNA que se presenta en el contexto de viajes y turismo. Tanto la del contexto de viajes y turismo como la del contexto digital van a tener unos puntajes adicionales al momento de evaluarse, así que también es como una invitación muy importante para ustedes porque es justamente como en el sector donde ustedes están, las prácticas que más queremos que se postulen en esta primera versión.
Para que conozcan en detalle cómo deben hacer la postulación, que es un formulario en sí que deben diligenciarse, y todos los términos de referencia para conocer en detalle qué iniciativas se postulan, qué tipo de instituciones, cómo hacerlo y demás. Aquí está en la parte de abajo de la presentación, en el círculo verde, la URL que está concretamente en el sitio web del ICBF, y ahí van a encontrar toda la información, esta que les estoy diciendo, pero en detalle los términos de referencia para que ustedes puedan leerlos y mirar cómo es la mejor manera de postular sus iniciativas. Recuerden que la postulación se cierra el 15 de noviembre, pero es muy importante que tengamos en cuenta que el formulario es un formulario que más o menos lo que busca es que se sistematice, que se recoja en detalle los objetivos, el planteamiento del problema y los logros que ha tenido el proyecto, así que no podemos dejarla como para el último día, no es como el 14 de noviembre vamos a mirar a ver el formulario y nos hacemos la postulación, porque seguramente no les va a dar o no lo van a poder hacer con la misma rigurosidad que sí lo podrían hacer si lo empiezan a revisar de una vez, y también porque es importante que vayan recopilando unas evidencias concretas frente a las prácticas que posiblemente el comité evaluador les va a solicitar que las presenten en la fase de evaluación, que es la siguiente fase después del 15 de noviembre. 15 de noviembre cerramos postulaciones y ahí un comité evaluador va a entrar a revisarlas entre esa fecha hasta el 31 de enero de 2022 para que finalmente en marzo del próximo año podamos dar a conocer las prácticas que resultaron ser ganadoras, que en esta primera versión van a ser 4 iniciativas las que terminen categorizándose como buenas prácticas y salgan ganadoras del concurso, y se les puede hacer esa entrega. Entonces, el reconocimiento va a consistir en que obviamente se les va a entregar como un certificado que la práctica fue ganadora, que es una de las 4 ganadoras, pero además la Organización de los Estados Iberoamericanos, que está dentro de los organizadores del concurso, van a entregar a una persona representante de cada una de esas buenas prácticas, es decir, a 4 personas representantes de las iniciativas ganadoras, un viaje de intercambio a España. Este viaje va a ser por una semana, con los gastos cubiertos por la Organización de los Estados Iberoamericanos, y lo que se va a hacer al visitar este país es que allí va a haber como toda una agenda de intercambio de experiencias con organizaciones, operadores también turísticos, empresas y demás, que realizan iniciativas también para la prevención de la ESNA, pero en este país, así que la idea es como realizar un intercambio y una retroalimentación de las experiencias tanto de allá como las de acá. Eso es principalmente lo que les quería como presentar. Aquí están los pasos para la postulación. Yo les voy a compartir a Minsit esta presentación para que también se las pueda enviar y ustedes puedan tener esta información con mayor detalle. Lo fundamental para tener en cuenta es ingresen a la página del ICBF que les pongo acá en la presentación y revisen los términos de referencia. Ya con eso todo lo demás va a quedar muy claro para que sepan cómo se realiza la postulación y tengan en cuenta el plazo, máximo 15 de noviembre. Aquí también les dejo este correo electrónico donde, si luego de revisar los términos de referencia sigue habiendo alguna duda de si la iniciativa que ustedes tienen puede o no postularse, o cómo sería la mejor manera de hacerlo y demás, y cualquier inquietud, pues entonces este es el correo donde ustedes nos pueden escribir. Es concurso.esna@icbf.gov.co. Ahí se los voy a dejar en la pantalla para que lo tengan. Entonces, bueno, esa era la información que les quería traer el día de hoy.